habría que tomar en cuenta los convenios de doble imposición, ¿no? Habría que tomar en cuenta ese aspecto, ¿no? Porque si se trata de una prestación de un no domiciliado, si bien es cierto, eh, la condición de no domiciliado establece, por ejemplo, una no permanencia igual o mayor a 183 días en territorio nacional. En este caso, si esta persona, este prestador de servicio, no tiene la condición de domiciliado, entonces, y tendría la condición de no domiciliada, lo que tú dices es muy, muy cierto, pues, ¿no? Grabará pues el 30% sobre el monto que percibe. Ahora, si estamos hablando de una persona que realiza una función estrictamente profesional, pero si se trata, por ejemplo, de un servicio, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de estas empresas digitales que prestan servicios por ejemplo, como el caso de Amazon, Netflix, entre otros. En este caso, eh, ahí tendría que señalarse o tendría que establecerse el servicio que ellos prestan, ¿no? O sea, si bien es cierto, ha habido una controversia en relación a este hecho, porque la empresa americana, por ejemplo, transmitía su fuente a, si no me equivoco, es al gobierno español, y el gobierno español lo dirigía al satélite, y el satélite era quien prestaba el servicio de transmisión, transmisión digital, ¿no? Pero en la cual esta empresa no señalaba pues que ellos no tenían la obligatoriedad de tributar porque no estaban realizando lo que contempla el artículo primero de la ley del IGB, que está referido a la venta de bien o prestación de un servicio, estrictamente digital, ¿no? Entonces, ante esta situación es que se genera pues este tema de controversia, y como ya sabemos, existen uno ya se resolvió, y existen otros 4 procesos judiciales que todavía se encuentra en tema casatorio sobre la obligatoriedad de pago o no pago de un no domiciliado por una prestación de servicios digitales, ¿no? Entiendo también de que si se trata de una persona que, teniendo la condición de no domiciliado, realiza un servicio acá en Perú, bueno, en todo caso tendrá que asumir la carga tributaria en lo que respecta al 30%, ¿no? Pero si cumple una función estrictamente es- de servicio o de oficio. Pero si se trata de una transacción derivada de la venta de bienes, ¿no? Entre otros aspectos que obliguen a la nacionalización de la mercancía, en este caso ya se sometería a lo que establece la tributación aduanera, ¿no? Aplicándose el ad valorem, el IGB real, el impuesto de promoción municipal, y de tratarse el caso del impuesto selectivo al consumo. Así es. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, vamos a seguir. Eh, ¿En qué momento nace la hipótesis de incidencia, ¿no? Para que exista obligación tributaria, necesariamente se tiene que partir de la hipótesis de incidencia tributaria. Como ya les había señalado, la norma tributaria es creada, ¿no? Es creada eh, a partir de leyes que recogen cuáles son los supuestos que ocurren en la realidad, ¿no? Y que estos se convertirán en hechos grabados. Esto es, quienes incurran en tales supuestos tendrán la obligación de pagar el tributo correspondiente, ¿no? Eh, la descripción
del hecho recogido en la norma y que se pretende grabar es lo que se conoce como hipótesis de incidencia, que se podría decir se compone de dos momentos, ¿no? La subsunción, que supone la inclusión en el hecho previsto en la ley, y la implicación, que se refiere pues a las consecuencias jurídicas que en el primer momento se trae, ¿no? Consigo, ¿no? Eh, Hay que tener en cuenta, jóvenes, que la hipótesis de incidencia eh, se encuentra previsto y se encuentra recogido en la norma, por lo que la norma lo que pretende es grabar, ¿no? Lo que se conoce como hipótesis de incidencia. O sea, antes de que exista una obligación tributaria debe haber una hipótesis de incidencia, ¿no? Como yo señalé que esto se compone de dos momentos, ¿no? La subsunción y la implicación, ¿no? La subsunción se supone que viene a ser la inclusión en el hecho previsto en la ley, ¿no? La ley, como hemos visto en el artículo primero de la ley impuesto a la renta, ¿no? La generación de rentas de capital, rentas de trabajo y la aplicación conjunta de ambos te produce una renta empresarial, pero estos deben de venir de una fuente durable que permita los ingresos de forma periódica, dice la norma, ¿no? En este caso, eh, la norma, ¿no? La norma contiene la hipótesis de incidencia, ¿no? O sea, te da lugar o da pie a la hipótesis de incidencia. Por eso que se habla de dos momentos, la subsunción, ¿no? Que supone la inclusión en el hecho previsto en la ley, y la implicación, que se refiere a las consecuencias jurídicas, ¿no? Entonces, la hipótesis de incidencia es una definición contenida en una ley. El hecho imponible viene a ser la realización de esa hipótesis legal. Por tanto, una norma tributaria se limitará a desarrollar la hipótesis de incidencia, que es el primer punto en que cualquier intérprete debe fijar su atención, ya que allí queda delimitado el campo sobre el cual se proyectará el tributo, ¿no? Si nosotros analizamos el artículo primero de la ley impuesto a la renta o el artículo primero de la ley del IGB, vamos a ver que en ellos se contempla, vamos a decir así, el hecho imponible de la realización de una hipótesis legal, ¿no? Entonces, ello necesariamente desarrollará la hipótesis de incidencia, ¿no? Eh, Decimos que la hipótesis de incidencia también viene a ser la parte sustancial en el proceso de creación del tributo, de modo que si determinado hecho no está dentro de esa hipótesis, no habrá o no podrá haber una exigencia legal o una exigencia fiscal. Hay que tener en cuenta, jóvenes, que la no inclusión de un acto en la hipótesis de incidencia es sinónimo de inafectación. En resumen, la hipótesis de incidencia considero de que viene a ser la parte importante para el proceso de creación del tributo, del- eh, señalándose que si determinado hecho no está dentro de la hipótesis, ¿no? Entonces no habría o no existiría ninguna exigencia por parte del Estado, ¿no? ¿No? Entonces la no inclusión de un acto de hipótesis de incidencia es sinónimo o es igual a una inafectación, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que para que exista una obligación tributaria, jóvenes, debe de existir, ¿qué cosa? Una hipótesis de incidencia, ¿no? Eh,
El hecho imponible eh, es el hecho concretamente ocurrido en la realidad, que viene a ser verificable, es una esfera tangible de los hechos, el sujeto activo ya determinado en la realidad, el sujeto pasivo identificado en la realidad y el acaecimiento día hora determinados, ¿no? Eh, Nos preguntamos, jóvenes, ¿el hecho imponible es sinónimo del hecho generador de incidencia tributaria o es un aspecto diferente? A ver, la pregunta. ¿El hecho imponible es lo mismo que decir hecho generador de incidencia tributaria o es diferente? A ver, jóvenes, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el que activará el tributo? ¿El hecho imponible o el hecho generador? El hecho imponible sería, profesor. Muy bien. ¿Y cuál es el que genera el nacimiento de la obligación de pagar el tributo? El Ojo, son aspectos diferentes, ¿ah? El hecho imponible frente hecho eh, generador. al hecho generador. Ya. Yo les pregunté, ¿cuál es el elemento que activa la tributación? O sea, la obligación de pagar eh, a ver, Debe ser un pago, debe ser el pago de no, impuestos. no. Cuál es el elemento? O, a ver, la pregunta es, ¿cuál es el elemento que activa eh, la obligación tributaria? ¿El hecho imponible o el hecho generador? Hecho El hecho imponible. generador, El hecho generador. sí, Ya, porque da origen a la obligación. ya. Y el hecho, ¿y cuál es lo que genera el nacimiento de la obligación de pagar el impuesto? ¿El hecho imponible o el hecho generador? Que son aspectos Hecho, diferentes, ¿ah? el No hecho son, imponible. no son iguales, ¿ah? A ver, vamos acá. El hecho imponible se referirá al evento que da lugar a la obligación tributaria, ojo, da lugar a la obligación tributaria, es decir, viene a ser el elemento que activa la tributación, o sea, el hecho imponible, ¿no? Nace la obligación tributaria y por lo tanto activa la tributación. El hecho generador, jóvenes, es un evento específico que al ocurrir genera el nacimiento de la obligación de pagar el impuesto. ¿Me entiendes? ¿Son aspectos diferentes? Sí. El hecho imponible da lugar al nacimiento de la obligación tributaria, por lo tanto activa la tributación. Y el hecho generador, ojo, eh, cuando ocurre el hecho generador, genera el nacimiento de la obligación de pagar impuestos, ¿no? Entonces estamos hablando de aspectos estrictamente diferentes, por lo que hay que tener en cuenta estos hechos, ¿no? El hecho imponible y el hecho generado. Por ejemplo, si yo el día de hoy me voy a la tienda y compro muebles, ¿no? Voy a comprar un juego de muebles, ¿no? Por la compra del mueble, necesariamente va a haber una acción de mi parte, ¿no? Como adquiriente, la obligación de pagar el impuesto. ¿Estoy ante un hecho imponible o ante un hecho generador, jóvenes? En el caso que está dando sería un hecho generador, ¿no? Pues hay un monto por pagar. A ver,
A ver, el ejemplo que les estoy dando. Me voy a la tienda y compro un mueble, ¿no? Me compro un mueble. Estoy materializando la compra, pero como consecuencia de esa compra surge para el contribuyente, o sea, para mí, la obligación de pagar el impuesto. Muy bien. Surge la obligación de pagar el impuesto. ¿Estoy ante un hecho imponible o estoy ante un hecho generador? Profesor, sería un hecho imponible. Por la respuesta está correcta. ¿Por qué? ¿Por qué sería un hecho Porque estás haciendo lo que es la compra y surge el nacimiento de la obligación. tributario? Muy bien. ¿No? Muy bien. Entonces, esa obligación tributaria activa lo que viene a ser la tributación. Por lo tanto, puedo yo, si se trata de una operación al contado, lo pagaré en el momento, o si se trata con posterioridad, lo pagaré de forma a una operación de crédito, ¿no? Pero el detalle es de que yo estoy considerando qué cosa, el aspecto imponible, ¿no? Vamos acá. Vamos a ponerle acá para que la hipótesis de incidencia del hecho imponible, ¿ya? Ahí está. Hecho imponible. Bien, muy bien. Nuestra doctrina señala 4 aspectos, ¿no? El aspecto material, personal o subjetivo, espacial y temporal. Eso es lo que comúnmente vemos nosotros en nuestros libros, en nuestros materiales tributarios. Pero hoy en día también se ha señalado un aspecto cuantitativo, ¿no? El aspecto cuantitativo. Entonces, vamos a analizar cada uno de ellos, ¿ya? El aspecto material, la descripción o la interrogante, ¿no? ¿Qué se pretende grabar y qué es lo que va a grabar, ¿no? Entonces, el aspecto material de la hipótesis de incidencia es la acción que precisa realizar, ¿no? Un sujeto para que exista un presupuesto fáctico, lo cual genera la producción de las normas individuales y concretas que generan la incidencia tributaria. El aspecto material del hecho imponible viene a ser la descripción objetiva del hecho concreto que el destinatario legal tributario realiza. Nótese que el presupuesto legal y el hecho imponible son conceptos diferentes. En ese sentido, el presupuesto legal es pura abstracción e hipótesis elaborada en la mente del legislador y plasmada en la ley, o sea, en la norma. A diferencia del hecho imponible, que es la concreción y es la certeza localizada en la realidad y subsumida en la hipótesis. Es por eso que hay que tener en cuenta este aspecto. Por eso yo les preguntaba entre lo que viene, la diferencia que existe entre hecho imponible, que te permite el nacimiento de la obligación tributaria, por lo que se activa una obligación de tributar, a diferencia del hecho generador, que viene a ser un evento específico, ¿no? Que al ocurrir genera pues el nacimiento de la obligación de pagar el impuesto, ¿no? Entonces, cuando hablamos del aspecto material, estamos refiriéndonos al presupuesto legal, porque entiéndase, cuando hablamos de hipótesis de hecho imponible, es que esta se refiere a un evento que da lugar al nacimiento de la obligación tributaria. Y si nosotros nos remontamos a nuestro libro primero y en su artículo primero, la obligación tributaria, ¿no? En la cual hace referencia a que es de derecho público, el artículo primero del libro primero
del Código Tributario hace referencia a que la obligación tributaria es de derecho público, ¿no? Es la relación jurídica que motiva el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, ¿no? En la cual tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria. También señala que esta es exigible coactivamente. Entonces, bajo esa interpretación, el presupuesto legal es lo que prescribe la norma, lo que señala la norma, ¿no? Por eso yo he señalado de que este presupuesto legal se encuentra plasmada en la ley, a diferencia del hecho imponible, que viene a ser la concreción y que le da alto grado de certeza localizada en la realidad, ¿no? Y subsumida en la hipótesis, ¿no? Hay que tener en cuenta también que la hipótesis deje de serlo y se trastoque el hecho imponible. La hipótesis siempre se mantiene en su sitio. Lo que ocurre en la realidad son hechos, los cuales pueden encuadrar en la hipótesis legal y, de ser así, generar efectos jurídicos tributarios, ¿no? Por tanto, el hecho imponible considero que es la manifestación de capacidad económica sobre la cual recae el tributo, a saber, es un elemento de la realidad. Cuando yo digo un elemento de la realidad, me estoy refiriendo a la renta, al patrimonio y el consumo que extraerá el legislador para apoyarse en la estructuración del hecho gravable, es decir, para configurar los supuestos de hecho que dan lugar, en este caso, dan origen a la obligación tributaria. Por eso, el hecho imponible es la matización o circunstancia del objeto imponible y además la importancia de delimitar figuras tan teóricas y abstractas es que el objeto imponible, a diferencia del hecho imponible, no crea obligaciones tributarias. Por tanto, al asumir que con simple objeto imponible surgen obligaciones tributarias, se estaría permitiendo que con la sola existencia de un fenómeno de la realidad económica naciera una imposición sin la interposición o sin la intervención de la ley, ¿no? Es decir, las obligaciones tributarias tendrían su fundamento en la naturaleza de las cosas y no en la voluntad del legislador, que a su vez se deriva de la reserva legal en materia tributaria. Por lo tanto, afirmamos que el hecho imponible es un paso, ojo, el hecho imponible es un paso antes del nacimiento de la obligación tributaria, ya que la ley por sí sola no puede cumplir con este fin por no poder indicar dentro de su ordenamiento a los deudores individuales del tributo, por lo que se vale del hecho imponible para determinar al sujeto pasivo, en este caso es el contribuyente, responsable, agentes, entre otros, por lo que se vale del hecho imponible, ¿no? Para determinar al sujeto pasivo, ya les he mencionado, y la prestación a que está obligado, ¿no? Puedo citar como ejemplo el artículo 21 del Código Tributario. Vamos a ir un ratito al Código Tributario, jóvenes. El artículo 21 del Código Tributario. ¿Pueden ver el Código Tributario en su pantalla? Sí, profesor. ¿Sí? Ya. El artículo 21. ¿Qué dice el artículo 21? Capacidad tributaria. Tienen capacidad tributaria las personas naturales o jurídicas, comunidades de bienes, patrimonios, sucesiones indivisas, fideicomisos,
sociedades de hecho, sociedades conyugales u otros entes colectivos, aunque estén limitados o carezcan de capacidad o personalidad jurídica, según el derecho privado o público, siempre que la ley le atribuya la calidad de sujetos de derechos y obligaciones tributarias. En este caso, eh, se puede interpretar de que eh, la obligación tributaria nacerá cuando se realiza el hecho previsto en la ley, ¿ya? Cuando se realiza el hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación. Es decir, el nacimiento de la obligación tributaria está condicionada a la realización del hecho previsto, ¿no?, en la ley, o sea, el hecho imponible como generador de dicha obligación, ¿no? Eh, a ver, un ratito. A ver, un ratito. Muy bien. Adicionalmente, también el artículo segundo del Código Tributario señala que la obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación, ¿no? El artículo tercero habla sobre la exigibilidad de la obligación tributaria. La obligación tributaria es exigible cuando deba ser determinada por el deudor tributario, en este caso por el propio contribuyente, desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado por ley o reglamento, y a falta de este plazo a partir del 16º día del mes siguiente del nacimiento de la obligación. Hay que tener en cuenta que los tributos administrados por la SUNAT desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado en el artículo 29 de este código, con la oportunidad prevista en las normas especiales en el supuesto contemplado en el inciso E de dicho artículo, ¿no? En este caso, hay que tomar en cuenta eh, que se afirma que el hecho imponible es un paso antes del nacimiento de la obligación tributaria, ya que la ley por sí sola no cumplirá pues esa función o ese fin, porque no podría indicar dentro de su ordenamiento a los deudores individuales del tributo, por lo que se vale pues en este caso del hecho imponible para poder identificar o para poder determinar al sujeto pasivo y la prestación a que éste se encuentre obligado. Bien, vamos al aspecto subjetivo o personal de la hipótesis de incidencia, ¿no? Eh, Describe al sujeto y quién realiza el hecho, ¿no? Bueno, ya hemos visto quiénes son los sujetos. En este caso, tratándose de la cualidad de la hipótesis de incidencia, eh, determinará pues a los sujetos de la obligación tributaria. Eh, eh, Entiendo de que existirá una conexión referida a la relación del hecho entre el núcleo de la hipótesis de incidencia y dos personas, en virtud del hecho imponible y por fuerza de ley en sujetos de la obligación. Por tanto, se trata de un criterio de indicación de sujetos que contiene o que está contenida en la hipótesis de incidencia. Cuando hablamos de conexión, esta debe ser realizada bajo el principio de capacidad contributiva, el cual determina que el hecho imponible sea analizado desde un punto de vista económico, es decir, a partir de las circunstancias económicas relevantes en la definición del hecho imponible. Por lo tanto, si el principio de la capacidad contributiva
es la causa del impuesto, será en primer término obligado al tributo el sujeto que se halla en una relación tal con el hecho imponible. Por lo tanto, los sujetos obligados en primer término, por su grado de vinculación directa con el hecho imponible, que hará atribuible a aquellos que contengan o que tengan pues la capacidad contributiva, se denominarán contribuyentes. Entonces, el contribuyente es el sujeto obligado al pago del tributo por un título propio. Incluso podríamos decir que es el obligado por naturaleza, porque con respecto de él se verificará la causa jurídica del tributo. En cuanto al aspecto personal o subjetivo, el hecho imponible también se atribuirá a uno o más sujetos. Por efecto de esta atribución resultan obligados al pago del tributo. Cuando se dice más sujetos, ¿no? Se dice el hecho imponible se atribuirá a uno o más sujetos, que por efecto de esta atribución resultan obligados al pago del tributo. En este caso podría ser el propio contribuyente y también podría ser en este caso los responsables, podrían ser los agentes de retención, los agentes de percepción, entre otros aspectos, ¿no? Sin embargo, todas sus obligaciones no son de la misma naturaleza y se distinguirán entre ellas precisamente en razón de los diferentes criterios de atribución del hecho imponible a las diferentes categorías de obligados. Por un lado se tiene al sujeto activo, que es el Estado, y por otro lado se tendría pues al sujeto pasivo, ¿no? Eh, Al sujeto activo o sujeto acreedor, que es el Estado, y el sujeto obligado o el sujeto pasivo sería en este caso el contribuyente, el responsable, el agente de retención, percepción, entre otros, ¿no? Eh, Entiéndase que el sujeto pasivo es aquel que está obligado a cumplir siempre con la misma prestación en pro del activo. Las normas de carácter tributario o de naturaleza tributaria tienen el supuesto denominado hipótesis de incidencia tributaria y la consecuencia es la obligación tributaria, dentro de la cual se obliga el sujeto pasivo, ¿no? Por lo tanto, el sujeto pasivo es la persona legalmente obligada a pagar el impuesto a la administración tributaria. Todos los impuestos y también las retenciones o pagos a cuenta que puedan establecerse tienen un sujeto pasivo. Sin embargo, no siempre será quien haya de soportar el impuesto. Es decir, por un lado se tiene al contribuyente, al cual se le impone la carga tributaria por ser él el titular de la capacidad de pago que el impuesto pretende gravar. Y por otro lado, figura el responsable legal o sustituto del contribuyente, que estará obligado al cumplimiento formal y material de la obligación tributaria, aunque puede darse la coincidencia de ambos, ¿no? En este caso, si hablamos de responsable legal o sustituto del contribuyente, en la cual se estará obligado al cumplimiento formal y material de la obligación tributaria. Entonces, podríamos citar como ejemplo, en este caso, podríamos citar, por ejemplo, el caso de responsables, ¿no? Responsable. El artículo 16 del Código Tributario hace referencia a los responsables solidarios, ¿no? ¿Y en qué caso podría ser responsables y responsables
representantes y responsables solidarios. Un ejemplo que podríamos indicar, en este caso podrían hacer, por ejemplo, los consorcios, ¿no? Los consorcios, en este caso, tendrían esta figura de responsables legales o sustituto del contribuyente, ¿no? ¿No? Ustedes saben que los consorcios, los contratos de consorcio vienen a ser contratos empresariales, donde esto se genera como consecuencia de la unión, pero que no obliga al nacimiento de una personería jurídica, solamente son con fines de poder participar en una determinada, vamos a decir así, concurso público a través de una licitación. Por ejemplo, eh, ustedes conocen el edificio nuevo que tiene SUNAT en la cuadra 3 de Arenales. Ese edificio fue producto de un consorcio. Consorcio que elaboró la estructuración, o sea, el diseño de toda la estructura de la edificación fue una persona natural, Dextre Marimoto, su apellido, y estuvo consorciado con esta empresa que está en proceso de liquidación en estos momentos. Resulta que la empresa, quien está obligada a asumir la carga tributaria en relación a la construcción de esa edificación, era la empresa, creo que es COSAPI, si no me equivoco. Si no me equivoco, esta empresa dejó de pagar los impuestos. Hoy en día esta empresa se encuentra en liquidación, si no me equivoco. Y el arquitecto que elaboró el, el proyecto, o sea, en cuanto al diseño, en cuanto a la distribución de la infraestructura, se le notificó un requerimiento por responsables solidarios, ¿no? En la suma de 90 y tantos mil soles, si no me equivoco. Entonces, ahí se da esa figura de este aspecto en cuanto a eh, responsable legal o sustituto del contribuyente, ¿no? Pueden ustedes verlo en el artículo 16 del Código Tributario sobre responsables solidarios, representantes o solidarios o responsables solidarios. Bien, jóvenes, vamos a seguir. Tenemos el aspecto espacial, ¿no? Que indica el lugar donde se realiza el deudor del hecho, ¿no? Indica el lugar donde realiza el deudor el hecho, y la interrogante es dónde debe realizarse el hecho. El aspecto espacial hace referencia a la indicación que tiene la hipótesis de incidencia tributaria en relación con el territorio para que puedan producir los efectos jurídicos, ¿no? Ante ello, la pregunta que se aborda en este caso en este aspecto es ¿dónde, no? Entendiéndose al lugar donde ocurrió el hecho, dentro del área geográfica del territorio nacional, ¿no? Por ello, pueden quedar obligados a tributar todos aquellos que hayan nacido en el país, ya sea que se hayan domiciliados en su territorio o fuera de él. Así la legislación española recoge o ha recogido tres aspectos, ¿no? La pertenencia política, que es el principio de la nacionalidad, que no pone atención al lugar donde acaeció el hecho imponible. La pertenencia social, que es el principio del domicilio, cuyo enfoque tampoco se centra en el lugar de verificación del hecho imponible, puesto que el nacimiento de la obligación de tributar se produce por el mero hecho de domiciliarse en un país. Y finalmente,
tenemos la pertenencia económica, que viene a ser el principio de la fuente o de erradicación, que centra su atención al lugar donde acaeció el hecho imponible, ¿no? En nuestra legislación se basa en criterios de vinculación, sean de carácter objetivos o subjetivos. ¿Cuáles son los los criterios de vinculación de carácter objetivos vinculados a la ubicación territorial de la fuente? Y los subjetivos serán la diferenciación a la persona natural y jurídica en vinculación a su domicilio o lugar de constitución. Estos criterios determinarían, pues, gravar con el impuesto a la renta un hecho imponible. Por lo tanto, eh, voy a citar un ejemplo de referencia en cuanto a la ley del impuesto a la renta, que establece criterios subjetivos de domicilio para las personas naturales, tales como reglas generales que deben cumplir los nacionales, extranjeros, sucesiones indivisas, entre otros, ¿no? En cambio, para las empresas se basan en el lugar de constitución de las personas jurídicas, que es un requisito para sucursales, agencias, bancos, empresas unipersonales y otros. Y finalmente se debe poner atención a los aspectos objetivos para el contribuyente domiciliado, el criterio de residencia, ¿no? Rente la fuente mundial que abarca tanto la peruana y extranjera, y no domiciliado, solo el criterio de la renta de fuente peruana, ¿no? Finalmente, para esclarecer correctamente este aspecto, cabe introducir la siguiente interrogante. ¿Dónde deben ocurrir los hechos para estar grabados? ¿No? En este caso, la respuesta sería para estar grabado dentro del territorio nacional, ¿no? Pero también entiéndase que, por ejemplo, si se trata de actividades realizadas fuera del Perú, ya no sería pues renta de fuente peruana, sino renta de fuente extranjera. Ya, hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien, vamos al aspecto temporal. Eh, la descripción describe el momento en que se configura el hecho. Esta tiene como interrogante, ¿cuándo se realiza o cuándo acontece el hecho que se pretende grabar? El aspecto temporal se refiere al momento de realizar el hecho imponible, ¿no? O de la realización del hecho imponible. Existen tributos eh, hoy en día en nuestro país que son instantáneos y periódicos. ¿Cuáles son aquellos tributos instantáneos y cuáles son aquellos tributos periódicos? A ver, jóvenes, ¿cuál es un tributo instantáneo? Es de inmediata. ¿Y cuál es aquel tributo periódico que se paga de mes a mes? A ver, jóvenes, El como IGB ejemplo, será inmediata, profesor. inmediata, liquidación inmediata. Otro, ¿el alcabala es inmediato o periódico? Es inmediata al momento de la Inmediata, muy Inmediata la cámara. bien. Claro, el alcabala es inmediato. ¿El predial, inmediato o periódico? Periódico, periódica. el predial, periódico. Anual, Inmediata, periódico. inmediata, profesor. Ya, muy bien. Bien, jóvenes. ¿Y periódicas? ¿Qué tenemos? Ojo, a ver, un ratito. Una pregunta. A ver, por ejemplo, dependerá mucho del régimen tributario, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del régimen especial de renta, ojo, el régimen especial de renta es un régimen tributario
a diferencia del régimen MIPE o el régimen general. ¿El régimen especial de renta tendrá un tributo instantáneo o periódico? Instantáneo, profesor. Instantáneo. Y si hablamos de un régimen MIPE tributario o un régimen general, ¿será instantáneo o periódico? Periódico. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que es periódico? ¿Mm? A ver, a ver. ¿Por qué se dice que es periódico? Tu respuesta está bien. ¿Por qué? Es que yo considero que si cada mes que se paga son simplemente adelantos, no es en Ya. sí no es en sí la determinación de la ¿Y renta en cuándo sí. liquidas? En marzo, pues, ¿no? En la liquidez, en la declaración jurada anual. No, en la DJ, sí. Sí. Por lo tanto, cuando se dice que es periódico, porque son pagos a cuenta. Ah, ok. Pagos a cuenta y en la DJ anual y hay liquidas, pues. Hay liquidas, ¿no? Por eso dice periódicos o instantáneos, ¿no? Así es, joven. Hay que tener en cuenta ese aspecto, ¿ya? También decimos que es el elemento temporal porque está íntimamente relacionado con el nacimiento de la obligación tributaria. Sin embargo, el nacimiento de la obligación tributaria, ¿no? Y exigibilidad no tiene por qué coincidir en el tiempo. Ojo, es decir, lo normal es que aunque la obligación haya nacido en un momento determinado, solo sea exigible por la administración en otro momento posterior. ¿No? Nace hoy, pero es exigible con posterioridad, ¿no? Por ejemplo, vamos a citar como ejemplo el caso del impuesto a la renta, ¿no? Cuyo nacimiento se produce el 31 de diciembre por todas las rentas obtenidas durante el año. Pero el pago efectivo se tiene que realizar en el plazo de vencimiento. Hay una declaración jurada anual el cual ocurre de enero y marzo del año siguiente, de acuerdo a un cronograma, ¿no? Entonces, ahí podría darse ese caso, ¿no? De que el impuesto, en el caso del impuesto a la renta, en cuyo caso se produce pues el 31 de diciembre para todas las rentas obtenidas durante el año, pero el pago efectivo se tiene que realizar al vencimiento, en el plazo de vencimiento, ¿no? De la declaración jurada anual, ¿no? Esto se da pues entre enero y marzo, de acuerdo a lo que señale la administración tributaria, ¿no? También tenemos, por ejemplo, eh, ventas de productos no terminados, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, el día de hoy vendo o realizo una transacción de venta de una máquina soldadora que se encuentra en proceso vamos a decir así, en proceso de acabado, el día de hoy. Hoy estamos 17 de febrero. Ojo, el día de hoy. En el contrato de transacción, yo en mi condición de vendedor me comprometo a hacer entrega de la máquina en el mes estamos febrero, en el mes de mayo. La quincena de mayo voy a hacer entrega de la máquina soldadora debidamente terminada, culminada. ¿En qué momento grabaré la renta? En el momento en que realice el contrato, donde se me paga la totalidad del valor de la maquinaria, de la máquina, o en el momento que haga entrega a la máquina. Hablando de renta, no estábamos hablando de IGB. A ver, jóvenes, les explico de nuevo el caso.
O si me han, Sí, si profesor, han- por favor. si me han entendido. A ver, el día de hoy, 17 de febrero, en mi condición de fabricante de máquinas, viene un cliente y decidí que le fabriquemos una máquina soldadora de alta gama, para lo cual me comprometo yo a hacer entrega el mes de mayo, en la quincena de mayo de este mismo año, ¿no? El cliente, ¿no?, acepta mis condiciones y me paga la totalidad del valor de la maquinaria, incluido impuesto. La pregunta de jóvenes, ¿en qué momento grabará el impuesto a la renta? ¿En el momento en que suscribe el contrato? En el momento que suscribe el contrato, por lo que yo estoy recepcionando el pago, tengo que emitir el comprobante de pago, en este caso la factura, ¿no? O en el momento en que yo haga entrega, en mi condición de vendedor, haga entrega de la maquinaria, En el que momento es que en haga mayo, que es mayo, quincena de mayo. Momento del ¿En qué pago. momento el grabará, momento, en qué momento grabará el impuesto a la renta, joven? El momento del pago, profesor. En el momento del pago. Bien, en el momento del pago. ¿Seguro, Jiménez? Profesor, no debería ser cuando entregas la mercadería, porque el momento del pago se puede tomar como un anticipo. No, te estoy pagando me está pagando la Totalidad. totalidad. La totalidad. Claro. Vamos acá. Vamos acá. A ver un ratito. Vamos acá, joven. Espere, 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 espere. A ver. Ojo. Miren, ¿eh? Ya. Artículo primero. ¿Pueden ver la ley? ¿Sí? ¿Lo ven o no lo ven? Del Sí, impuesto a la renta, ¿sí? ¿Pueden ver? ¿Qué dice el artículo primero, literal A o inciso A del artículo primero? Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales aquellos que provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos. Pero le pregunto yo, la empresa, la cliente me pagó. Por el solo hecho de pagarme, él tiene una fuente durable que le va a generar ingresos. ¿Sí o no? No, No no, lo profesor. tiene, pues. No, no, no. Entonces, bajo esa concepción, ¿en qué momento grabará el impuesto a la renta? Cuando hasta a partir de la tercera venta. Al tercera venta. O sea, cuando sí que vende 3 máquinas en un ejercicio económico, ahí recién No, se hace. olvídate de eso. Tú me estás hablando de habitualidad. Olvídate de eso. Estamos hablando de una Habitualidad. transacción, no, de una transacción normal. Yo soy dedicado, yo como empresa me dedico a la fabricación de maquinarias. Tengo maquinarias en stock, pero este señor no quiere esas máquinas, quiere algo especial. Una máquina con soldadura MIG, por ejemplo, ¿no? Soldaduras MIG son soldaduras de alta precisión. No quiere las máquinas que yo tengo en exhibición. Yo soy un vendedor habitual. Él también es un fabricante, ¿no? Mm. ¿Me entiende? La pregunta es, jóvenes, aquí vemos aquellos que provengan de una fuente durable. El impuesto a la renta grava aquellos que provengan de una fuente durable. La pregunta es, ese señor, ese cliente que me pagó el día de hoy, no, él, yo en mi condición de vendedor, ¿le he transmitido o le he transferido la maquinaria? La respuesta no. Le he transferido la maquinaria con riesgos, con beneficios y que esto le genere ingresos periódicos, no. Por lo tanto, estaría obligado, en este caso, eh, a pagar el impuesto a la renta, no. ¿En qué momento se pagará el impuesto a la renta? En el momento en que yo genere, ¿qué cosa? En que yo disponga o tenga en mi condición de adquiriente
en mi condición de cliente, yo tenga, por ejemplo, la maquinaria y esa maquinaria me genere, ¿qué cosa? Ingresos periódicos. En ese caso, Ah, ahí profesor, sí, usted estaba hablando del adquiriente. claro. Ah, pues, profe, yo estaba hablando del vendedor, pues. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. En el caso del vendedor, en el caso, situémonos en el caso del vendedor. El vendedor está en la obligación de asumir la carga tributaria con respecto al IGB y está obligado a pagar el impuesto a la renta. Si es que está afecto, si es que está grabado, por supuesto que sí. No, pero si recién va a transferir los riesgos y el bien lo va a transferir en mayo, ¿está obligado a pagar el impuesto a la Ah, renta? usted está hablando de la NIF 15, creo, ¿no, profe? No, 15 creo que es la 16, 16, NIC ¿no? 16, Sobreventa. ya. Sí, sí, sí. A ver, No, todavía sería cuando entrega la máquina, profe. claro, ahí sería. Bien, jóvenes, hasta acá nos vamos a quedar. Ya seguimos la siguiente clase, ya me cansé de hablar. ¿Ya? Estamos, Ok. la próxima clase ya seguimos conversando. Profesor, más bien la próxima clase nos indica qué va a venir en el examen. Sí, claro, pues ya todo lo que estoy Sabe explicando, pues todo lo que les estoy hablando. Sencillo nomás, ya usted sabe, ya ustedes se van a ir, pues no, mi intención no es desaprobar, pues ya desapruebo al que ya, pues, primer requisito para ser desaprobado, faltó.